título que usted puede colocar si está escribiendo, si usted está escribiendo y acostumbra a hacerlo, y qué bueno que pudiera hacerlo. Puede escribir como título ahí: el poder de la lengua. El poder de la lengua. El poder de la lengua. Amén. Voy a estar leyendo a nivel de introducción algunas palabras que tengo aquí escritas, algunas frases, y quiero que pues a través de esto usted pueda ir hermano, introduciéndose también, valga la redundancia, con esa introducción con respecto al tema tan importante que verdaderamente como hijos de Dios hoy quizá descuidamos en gran manera. Digo yo que debe ser algo quizá muy relevante, hermano, y que el Espíritu de Dios lo tomó así porque precisamente Santiago en ese capítulo 3 se refiere a eso, al problema que tenemos los seres humanos con la lengua, con la boca. Amén. Entonces voy a leer a nivel de introducción. Dice: a menudo te has preguntado quizá cuántos pecados podemos cometer con nuestra lengua. Y es como una pregunta en la que quizá quiero llevarle a usted que medite un poco cómo nosotros muy comúnmente pudiéramos cometer muchos pecados con nuestra manera de hablar, o con nuestra habla, o nuestras palabras, o como lo habla Santiago refiriéndose a la lengua. De cuántas formas nosotros como hijos de Dios, y que no debiera ser así, pecamos, hermano, con la lengua. De vital importancia, pues, como le decía ahora, el Espíritu de Dios inspiró a Santiago a hablar precisamente acerca de esto. Sin lugar a dudas que aunque la Biblia habla de la lengua como un miembro pequeño dentro de nuestro cuerpo, el problema radica, pudiéramos hablar, en dos circunstancias. Una de las circunstancias, hermano, es la de un corazón no regenerado en primera instancia. Cuando hablamos del poder de la lengua, y lógicamente esto se refiere a nosotros como seres humanos, la lengua, siendo un miembro pequeño en nuestro cuerpo, dice que es un gran problema para nosotros. El mismo Santiago hablaba de que la lengua era difícil de domar. Los seres humanos hemos llegado a domar bestias salvajes, pero el problema con la lengua, hermano, es algo que aún continúa y bien difícil. Pero entonces quiero que pensemos sobre dos circunstancias. La primera de esas circunstancias es la que nos lleva a un corazón no regenerado. O sea, me refiero al hombre que no ha llegado al temor de Dios, aquel que no es cristiano, que no es creyente. Pero existe también la otra circunstancia, y es la de el corazón regenerado. O sea, usted y yo y cualquier otro hombre o mujer que ha llegado a la fe de Cristo, pero que llega a ser influenciado. Amén. Así que en primera instancia el tema tiene que ver con el corazón no regenerado, el corazón no creyente, pero también tiene que ver, hermano, con el corazón regenerado o el creyente que llega a ser influenciado. Y si la Biblia, hermano, en este caso Santiago, refiere aspectos acerca de la lengua, y precisamente la iglesia, hermano, de aquel tiempo, es porque es un gran problema, ha sido un gran problema y es un gran problema hoy en medio de nosotros, la cristiandad. ¿Por qué? Porque muchos nos hemos dejado influenciar en gran manera, y esto ha sido motivo quizá
o estoy seguro, no digo quizá, estoy seguro del hecho, hermano, de que la presencia de Dios o la vida espiritual no salga a relucir o a flote en la vida de la iglesia. Como recordamos el domingo pasado, contristemos al Espíritu Santo. Quiero partir del punto de que hablar en esta ocasión acerca del poder de la lengua, hermano. No persigo con esto señalar y condenar a nadie, ¿no? Porque quizá alguien se pueda dar por aludido y pueda pensar que la ocasión de traer este mensaje sea eso precisamente, de condenar a alguien o señalar a alguien. Realmente no lo sé, no sé cómo, de qué manera usted habla, de qué manera usted usa su hablar, usted le da rienda suelta a la lengua. De pronto no aquí, pero sí allá afuera en su trabajo, con sus compañeros de universidad, sus compañeros de trabajo, con su familia, con sus vecinos. No sé de qué manera lo haga. Lo cierto, amado, es que donde quiera que estemos, el creyente debe ser consciente que está delante de Dios. Como decía David, ¿a dónde huiré yo de tu presencia? Y espero que podamos ser muy honestos, hermano, y en recibir la palabra de parte de Dios con el ánimo de poder examinarnos, poder llegar a examinarnos si quizá estamos dándole lugar a pecados de esta índole. Así que no hago esto o no traigo este tema con el ánimo de condenar a nadie, sino de que cada uno de nosotros nos evaluemos. Amén. Ante el estándar de la moral de Dios, que es perfecta. No podemos imaginarnos nosotros a Dios hablando de manera incorrecta y usando su hablar de manera incorrecta. Amén. De modo que si nosotros entendemos que Él nos creó a imagen y semejanza suya, pues nosotros debemos dejarnos formar por su imagen y por su semejanza y cambiar, hermano, amén, los hábitos. La lengua puede ser tanto lo mejor como lo peor, dependiendo de cómo la utilicemos. Eso es una realidad que no podemos negar ninguno de los seres humanos, personas regeneradas o no regeneradas por el Evangelio. No podemos negarnos a esto. Todos hemos fallado en algún momento y hemos hecho daño de una o de otra manera con nuestras palabras. Algo en lo que debemos de traer conciencia, hermano, es del poder que pueden tener las palabras para construir o para destruir. Amén. Ahora sí le voy a pedir que en Santiago capítulo 3, el versículo 2, lo podamos leer. Y dice la escritura: todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende de palabra, es una persona perfecta, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Amén, amén. De antemano, la escritura, hermano, nos hace una aclaración. Y es que algo en lo que tenemos que tener conciencia es que todos ofendemos, y no algunas veces, sino muchas veces, dice Santiago. Y si alguno no dijere que no ofende de palabra, entonces está pretendiendo ser una persona perfecta delante de Dios.
y que tiene la capacidad de poder refrenar todo su ser, todo su cuerpo, su mente, sus pensamientos, sus emociones, sus pasiones. Porque el hablar refleja eso, hermanos, lo que hay en el corazón. El hablar refleja los sentimientos. En el hablar se reflejan las pasiones. En el hablar se reflejan las emociones. En la manera como hablamos. Inclusive podemos hablar del tono de voz que podemos utilizar. De modo que de antemano la Escritura, con este versículo que Santiago habla, hermano, y teniendo en cuenta que Santiago no habló por sí mismo, sino que de por medio estuvo el Señor inspirando estas palabras, hermano, algo en lo que nosotros debemos de ser honestos es en el hecho de que somos gente que ofende muchas veces. Eso tiene que estar claro, porque si no está claro, en el momento que podamos hacerlo, nuestra conducta va a ser soberbia, va a ser orgullosa, y entonces vamos a caer, hermano, en aquello de no recibir con mansedumbre la palabra que el Señor nos habla. Y el mismo Santiago en el capítulo 1 nos refiere con respecto de esto. Así que algo importante que nosotros debemos de reconocer es esa falencia que tenemos. ¿Sabe? Reconocer nuestros errores, amado, nos acerca a la gracia de Dios. ¿Sabía usted eso? Nos acerca a la gracia de Dios, el reconocer nuestros propios errores. Nos acerca a la gracia de Dios porque Dios ve en ello, hermano, la sinceridad, la transparencia de nosotros como seres humanos, y entonces su gracia viene a abrazarnos para perdonarnos, para transformarnos, para renovarnos cada vez más, y que cada vez más nosotros podamos estarnos acercando a esa imagen del Señor. Como dice el apóstol Pablo a los Corintios, creo que es que por el Espíritu Santo nosotros vamos siendo transformados en esa misma imagen del Señor. Así que yo quiero, hermano, en esta ocasión exhortarle, animarle a usted a que pueda tener en cuenta esa falencia que tenemos como seres humanos. Amén. Partamos de ese punto. Y creo que esa es la partida por medio del cual el Señor entra a obrar en la vida de nosotros como seres humanos pecadores. Y la acción de Dios entra para entonces transformar el alma de cada uno de nosotros. Amén. Santiago articula dos ideas y pensamientos cuando habla en este versículo acerca de cómo nosotros ofendemos muchas veces y no somos capaces de refrenar todo nuestro ser, nuestra lengua y todo nuestro cuerpo. Número uno, no hay ser humano tan perfecto que no peque. Santiago nos articula esta idea y pensamiento, algo que si bien usted y yo recordamos por allá en el libro de Eclesiastés, capítulo 7 creo, el predicador hablaba también de esta manera, que no hay hombre tan perfecto, hermano, sobre esta tierra que nunca peque. No hay ser humano que carezca de defecto. Y lo segundo que articula, la segunda idea o pensamiento que articula Santiago con este versículo es que no hay pecados más devastadores que los pecados quizá que se cometen con la lengua. Hemos oído hablar a algunas personas, sobre todo quizá a mujeres que son maltratadas por hombres, que quizá han llegado a decir que para ellas hubiese sido mejor un golpe en su cuerpo que una palabra que marca su alma. No sé si usted quizá ha llegado a escuchar, alguna vez escuchó ese comentario de mujeres que decían: preferiría que hubiese
hubiese golpeado mi cuerpo y dejar una marca en mi cuerpo que puede desaparecer. Pero, hermano, las palabras han llegado a golpear mayormente, a causar heridas mayores, porque dañan el alma, hermano. Si dejamos que nuestras lenguas suelten las riendas, se pueden convertir en destrucción para muchos a nuestro alrededor. Para esposos, esposas, hijos, y en lo que concierne a la familia de la fe, a nuestro hermano de la fe. Lo lamentable de tratar ese tema, hermano, es que creo que esto no está lejos de la realidad que en primera instancia nosotros vivimos en medio de las congregaciones. Leamos Proverbios capítulo 12. Proverbios capítulo 12, y no pierda Santiago, póngale una marca allí. Y vamos al libro de Proverbios, el capítulo 12, versículo 18. Versículo 18. Dice el proverbista: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, pero la lengua de los sabios es medicina. Entonces traigo a colación esto, hermano, por lo que acabo de hablar ahora con respecto al hecho de que hemos escuchado de que algunos han preferido un golpe físico porque la marca puede quitarse, pero los golpes con las palabras han llegado a marcar de tal manera que han sido años los que han pasado para poder sanar el alma de un hombre o de una mujer. De alguna manera nosotros leemos el proverbio, hermano, y el proverbio nos dirige a eso, cuando dice: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Y creo que de alguna manera esto tiene que ver con lo que le acabo de comentar. Pero el contraste de lo que dice el proverbista allí es que la lengua de los sabios viene siendo medicina, hermano, para el alma de cualquier persona que pueda estar herida en su alma, ¿verdad? Y viene alguien muy sabio, con palabras muy sabias para hablarle, y hermano, puede llegar a sanar o a hacer medicina para el alma de una persona, cualquiera que sea esta. La lengua, lo cierto es que la lengua, hermano, tiene el poder de influenciar y de controlar a toda la persona. La lengua tiene ese poder. Amén. En nuestra lengua tenemos ese poder de influenciar bien o influenciar mal. La lengua tiene el poder de influenciar y de controlar a toda la persona. Y esto es evidente. Nosotros lo vemos, hermano, como personas con sus palabras pueden llegar a tomar control sobre otra. Un esposo sobre una esposa, inclusive la esposa sobre su esposo, su marido, que es la cabeza. Ella termina por convertirse en la cabeza del hogar, y con las palabras esa mujer puede llegar a controlar a ese cónyuge. Es impresionante, hermano, pero creo que es la realidad de la que estamos nosotros rodeados constantemente con respecto a este aspecto. Vuelva a Santiago nuevamente en el capítulo 3, pero ahora lea conmigo el versículo 5 y 6. Versículos 5 y 6. Dice la Biblia: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Amén.
Ahora déjeme abordar dos frases que Santiago dicta en lo que acabamos de leer. La primera de esas es la frase, la rueda de la creación. Cuando Santiago habla de la rueda de la creación, hermano, puede traducirse esta frase como la rueda de la vida. La rueda de la vida. La maldad de la lengua puede dañar toda una vida, toda una persona. Es lo que está diciendo Santiago. Y la segunda frase dice que es inflamada, ella misma, hablando de la lengua, es inflamada por el infierno. Y la idea que Santiago quiere expresar es el hecho de que Satanás, hermano, puede poner palabras en la boca al poner ideas en la mente. ¿Se fija usted? Satanás puede poner ideas, pongámoslo de esa manera. Satanás trae ideas a la mente, y cuando trae esas ideas a la mente, inmediatamente lo que va a poder hacer es desbordar esas ideas a través de las palabras, a través de la lengua. Amén. Y quizá de ahí que podamos hablar nosotros que de lo que esté abundando en la mente o en el corazón de una persona, de esa misma manera hablará su boca. De modo que si no somos de Dios, Jesús dijo, somos del diablo. Amén. Y si alguien es del diablo, pues el diablo con toda seguridad, hermano, irá a poner ideas en su mente, y de esas ideas de su mente él irá a hablar. Y es lo que nosotros a diario podemos escuchar alrededor de nuestra vida, ¿verdad? Como mucha gente habla, ¿verdad? Y con palabras soeces, o no solamente eso, sino cómo se refiere a su prójimo, ¿verdad? Cómo se comunica, cómo comunica a otras personas con respecto de algunas otras personas. Y todo porque Satanás, hermano, trabaja en la mente del ser humano. Pero aquí lo más relevante, más importante quizá nos concierne a nosotros, por el hecho de que no debiéramos, hermano, caer en semejante situación. Pues se supone que Satanás no reina en nuestro corazón, sino el Señor. Por tanto, las ideas que pudieran estar puestas en nuestra mente, su origen debieran ser la palabra del Señor o la voluntad del Señor. De tal manera que entonces nuestras palabras o las palabras que salen de nuestra boca debieran ser las palabras que salen a edificar, hermano, y a construir alrededor de nosotros. Amén. Es importante saber que cuando somos encontrados con el Señor, somos perdonados. Y somos perdonados, hermano, de toda clase de pecado que hayamos cometido, involucrados la lengua, las palabras, las maneras como nosotros, hermano, nos pudimos comunicar, pudimos expresarnos en nuestra vida alejada de Dios. Somos perdonados de muchas acciones que llevamos a cabo, muchas cosas que llevamos a cabo, pero dentro de las cosas que Dios perdonó en nosotros fue todo aquel lenguaje, eso es, o todas aquellas palabras que destruyeron a muchos. Se supone, hermano, que habiéndonos encontrado con el Señor, somos perdonados de esto. Pero después de esto, ahí existe el comienzo, o viene a aparecer el comienzo de un proceso de santificación. Porque aún persisten hábitos que deben desaparecer en la vida del proceso continuo que la gracia lleva a cabo en nosotros. Sabe que hasta el sol de hoy quizá pueda haber mucha gente que ha llegado ya en un determinado tiempo a la fe, pero
todavía está apegado de alguna manera, hermano, a hábitos que tienen que ver con el hablar. Y se lo digo porque es interesante poder mirar las cartas del apóstol Pablo cuando se refiere, hermano, al hecho de hablar verdad, de que no hablemos mentira, de evitar los pleitos, del chisme y muchas otras cosas. Que hablemos con palabras sazonadas con sal, dice el apóstol. Y entonces, en esta manera, creo que lo que estamos tratando ahora, hermano, no nos equivocamos. Hay hábitos que todavía persisten en la vida de la iglesia y es algo, hermano, que debe desaparecer en la medida del proceso continuo que la gracia lleva a cabo en cada uno de nosotros. La gracia de Dios. ¿De qué manera? En la manera en que, como dice la Escritura, el Espíritu está trabajando en cada uno de nosotros, cambiando nuestra manera de hablar. Amén. A veces limitamos el hecho del hablar como cristianos, lo limitamos, el hecho de corregir el hablar, lo limitamos simplemente a las palabras groseras. Pero sabe, va mucho más allá, porque podemos hoy no ser personas con un lenguaje soez, corrompido, grosero. No obstante, con la lengua aún seguimos pecando. Quizá no diciendo malas palabras. Poniendo como ejemplo mi propia vida, mi manera de hablar era grosera. Era un lenguaje soez, malas palabras. Y una vez llegué al Señor, realmente el Señor cambió esa manera de hablar. De comunicarme, porque el hablar grosero, las malas palabras estaban presentes dentro de mi dialecto. Yo estaba hablando con personas y a veces personas que no eran ni amigos míos ni mucho menos y había un lenguaje que no era adecuado para con esas personas. Imagínense cuánto más si tenía confianza con aquellas personas. Y algo que hizo el Señor fue cambiar esa forma de hablar. Pero no debemos de limitar, hermano, el hecho del hablar o de la lengua simplemente con palabras de grueso calibre, porque va mucho más allá. Existen pecados que la Biblia nos enseña que debemos erradicar de nuestra vida. Y ojalá podamos ser honestos, lo suficientemente honestos. Y digo lo suficientemente honestos, hermano, porque es lamentable que todavía la iglesia, hermano, grandes congregaciones, medianas congregaciones, pequeñas congregaciones, todavía luchamos, hermano, con aspectos como estos. Es un problema. Y yo voy a nombrar quizá de manera básica algunas de los pecados que, hermano, están alrededor, existen alrededor de nosotros como iglesia y que no debiera de ser. Así que si usted está escribiendo, número uno de esos pecados, hermano, que la Biblia nos deja ver, hermano, y que nos insta a erradicar es la mentira. La mentira. Es un gran problema, hermano, que tenemos como hermanos, como hombres y mujeres de fe, como familia de la fe, como gente que se supone que ha sido perdonada, como le decía ahora, hermano, de su pecado, pero, hermano, todavía existen los hábitos de la mentira. Mentimos. Tenemos que venir a servir a la iglesia y nos llama el líder y mentimos. Mentimos diciendo que estamos enfermos y resulta que nos quedamos viendo el partido
Mentimos diciendo que estamos enfermos y a lo mejor estamos enfermos de verdad y no venimos al culto, pero si nos invita un amigo a alguna reunión, nos vamos enfermos y caímos en mentira. Alguien dirá, no, pastor, pero estaba enfermo de verdad. Sí, pero en la medida en que dijiste que estabas enfermo, pero no fuiste al culto por eso y luego te vas a otro lugar, estás siendo mentiroso. Si te llegan a ver allá en esa reunión, te ve el líder, un hermano o quien sea, va a decir mentiroso. Y en realidad caímos en una mentira de alguna manera. Mentimos, hermano. Aunque realmente quizás estemos enfermos. Pero ¿existen esas posibilidades o no? Claro que existen, hermano. Es lamentable poder escuchar. Yo he escuchado cristianos, hermano, y le pido perdón al Señor porque yo llegué a caer en eso también, por teléfono. No, es que no fui porque estaba haciendo una vuelta importantísima. Estaba donde el médico, iba por unos exámenes y mentira, fue a comprar algo que estaba en promoción y eso no se me puede ir hoy. Y yo digo, hermano, ¿para qué mentir? Pues mejor ser honesto, decir, no voy a ir al culto porque hay una promoción de algo que quiero adquirir y tengo que aprovecharlo hoy. Hoy no voy al culto, hermano. ¿Puede pasar o no puede pasar? ¿Y Dios se va a echar al infierno por eso? No. Puede pasar. Ahora entiéndame, no se convierta en una costumbre para no congregarme. ¿Comprende lo que le estoy diciendo? Porque puede pasar, hermano. Hermano, si hay algo que agrada al Señor, se lo digo desde mi corazón, es la honestidad que podamos tener nosotros como hijos, hermano. La honestidad que podamos tener como hijos. Esa es una parte. La otra es, hermano, que podemos ser honestos, pero podemos usar esa excusa de ser honestos, pero con intenciones distintas en el corazón. Y es el hecho de que de pronto tome como costumbre, hermano, esa honestidad para dejar de hacer algo que Dios me ha mandado a hacer, como el hecho de congregarme. Hermano, les soy honesto, es que voy a ir a tal parte, es que tengo esto, les soy honesto, es que tengo pereza y no voy a ir al culto porque tengo pereza, y les soy honesto. Porque ya pasamos a otro plano, a otro problema. Es increíble, pero encontramos creyentes así, hermano, cristianos así, en esa manera, errando, hermano, en la voluntad del Señor. La mentira es un pecado grave que va en contra de la verdad y de la justicia de Dios. Este pecado es mencionado repetidas veces, enfatizando su naturaleza destructiva y las consecuencias que puede acarrear. Es tan grave y tan serio, hermano, que Jesús habló del diablo como el padre de mentiras. Entonces, fíjese usted de dónde viene la mentira. Partamos del punto de donde se origina la mentira, de Satanás mismo. Amén. Alguien decía, bueno, y Dios me va a castigar porque quizá la esposa le diga al esposo, ay amor, estoy gorda, y usted pues como ama a su esposa le va a decir, no amor, estás tallada. Estás rellenita de amor, amor. O estás tallada el pantalón que te queda tan apretado que... Alguien colocaba ese ejemplo, ¿no? Y no se trata de eso, hermano. Se trata realmente de aquello que va en contra de la verdad y la justicia de Dios. Amén. Porque si eso se tratara, pues yo me lo he pasado mintiendo a veces cuando quizá en charla
le digo alguna clase de mentira, por ejemplo, a mi esposa, charlando, molestando, y le digo, no, mentira, tal cosa. ¿Verdad? De pronto tenía, no sé, alguna cosa y le dije, no, no, mentira, ve que ahí está. O no, no he ido. ¿Comprende usted? No podemos, yo digo, quizá llegar como al extremo de eso. A veces molestamos, chanceamos con cosas como estas. Pero yo no le estoy hablando precisamente a usted de cosas como esas, hermanos, sino de lo que conlleva a dañar, a destruir. Amén. En Efesios 4:25, el apóstol Pablo, hablando acerca de esta situación a los efesios, dice: por eso, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Hablad verdad. El hablar verdad implica el hecho también de vivir verdad, de ser sinceros, de ser honestos, hermano, de ser transparentes, de no ser falsos con nuestro hermano. ¿Comprende usted? De no mostrar una apariencia de amor a aquel hermano cuando realmente yo no lo llevo bien. Yo lo detesto, no lo soporto, e inclusive puedo llegar a odiarlo. Y estoy llevando una manera de mentir, una vida de mentira, hermano. Antes de que usted y yo conociéramos del Señor, nosotros vivíamos una vida de mentira. Era una vida de mentira. Se supone que ahora en Cristo nosotros vivimos una vida de verdad, en la verdad. Amén. No vivimos una apariencia, porque aquel que se dice ser cristiano, hermano, pero solamente muestra una apariencia, vive mentira. Y hay cristianos, entre comillas, que viven una falsa piedad, y eso es mentira. Eso es mentir. Por eso Pablo dice: hablen verdad cada uno con su prójimo, desechen la mentira. Y habla de alguna manera, principalmente de la manera de vivir, hermano, de la conducta, de la manera como nos mostramos sinceros o no ante nuestro hermano en la fe. La palabra mentira, y ya lo hemos mencionado en algunas otras ocasiones, es la palabra pseudos, que significa falsedad o infidelidad. Pseudos, falsedad e infidelidad. Pablo recuerda al creyente que ahora se ha vestido de verdad. Y eso es lo que hace con los efesios. De hecho, ahí mismo en esta carta, en el capítulo 6, una de las armas que dice Pablo de que debemos vestirnos nosotros es de la verdad. Vestirnos con la verdad. Y esto nos insta a ser gente fiel, hermano. A vivir la vida de Dios verdadera. A mostrarnos verdaderos en toda nuestra manera de vivir, a mostrar un cristianismo verdadero, una fe verdadera, una conducta verdadera, que emana del hecho de que somos hijos de Dios, de que el Espíritu Santo está en nosotros y que ahora somos hijos de Dios, verdaderos. La mentira incluye toda forma de insinceridad, inclusive exageración, incluye la trampa y el hecho de dejar de guardar promesas. De igual manera, traicionar la confianza que alguien ha depositado en nosotros. Eso también tiene que ver con la mentira. La mentira no solo se manifiesta con la boca, hermano, sino también con los ojos, con los gestos. Por ejemplo, cuando con los hombros nos encogemos, indicando no sé, ¿verdad? Cuando alguien nos está confrontando sobre algo y algo es muy grave y no queremos hablar, pero simplemente hacemos este gesto
y estamos encubriendo, hermano, la verdad de los hechos. Cuando alguien quizás se encoge de la misma manera de hombros, indicando que algo no le incumbe. Con el silencio mentimos. Si el propósito de engañar es mentira, hermano, todas estas cosas, hermano, lo involucran. Hablar también verdades a medias se convierten en mentiras. La verdad es verdad, la mentira es mentira. Amén. ¿Usted escuchó alguna vez la frase mentiras verdaderas? Es una contradicción. Nosotros hemos sido llamados a hablar verdad. Amén. En Proverbios capítulo 12, versículo 22, Proverbios capítulo 12, versículo 22, hablando de este mismo tema, hermano, en el versículo 22, dice: los labios mentirosos son abominables para Jehová. Mire usted, hermano, cómo la palabra de Dios trae a colación lo grave que es delante de Dios los labios mentirosos, la persona que habla mentira, la persona que engaña, ¿verdad? Que tuerce la verdad, que predica torciendo la verdad. Y esto hablando quizá de aquellos falsos predicadores que tuercen, hermano, la verdad de las Escrituras. Y esto es algo que Dios lo tendrá en cuenta, hermano, cuando llame a cada uno de esas personas para ser juzgados. Dice la Biblia que la mentira es abominable ante los ojos de Dios. Los falsos maestros, los falsos predicadores que tuercen la Escritura, que engañan al pueblo, que desde un púlpito, hermano, pronuncian lo que Dios no ha dicho, o pronuncian falsedad, torciendo la verdadera intención de las Escrituras, de la palabra de Dios, hermano, son abominables delante de el Señor. Pero Dios se complace en los que actúan con la verdad. Dios aborrece a los mentirosos. ¿Cuánto cuidado debemos de tener para no oscurecer la verdad? Por eso una de las cosas, hermano, que debe estar involucrada en la oración de un creyente cada día es pedirle al Señor que nos ayude a hablar verdad, hermano, a interpretar la verdad de su palabra, de saberla interpretar para provecho de nosotros mismos y provecho de quienes nos oyen. Debemos de tener cuidado de no oscurecer la verdad, de hablar las supuestas mentiras piadosas, porque tal cosa no existe. Una manera de ser agradables a Dios es ser absolutamente honestos y dignos de confianza. Esa palabra absoluta le pueda sonar quizá muy comprometida, hermano, pero la verdad es que lo que Dios persigue, hermano, es que nosotros podamos llegar a la estatura de ese varón o esa mujer, hermano, que se comporta de esa manera. Amén. Y tomar el vivo ejemplo de Jesucristo, el varón perfecto, como dice el apóstol Pablo, hablando de ese aspecto. Debemos de ser gente honesta y dignos de confianza. Usted mismo lo ve a veces cuando nos recomiendan una persona y nosotros hemos tenido ya la experiencia con ella y decimos no, porque ya la conocemos. Conocemos que promete y no cumple, ¿verdad? Y entonces esa persona se convierte en alguien que ya no es digna de confianza. Pero qué bueno es, hermano, cuando alguien puede recomendarnos, hasta con los ojos cerrados, como dice el dicho, y decir, esta persona, porque es digna de confianza.
porque su sí es sí, su no es no, porque es comprometido, porque habla verdad, porque cumple. Y creo, hermano, que sin más, la Escritura, la palabra de Dios, hermano, nos insta a los creyentes, a los que hemos llegado a la fe, que hemos sido, hermanos, redimidos por la sangre del Cordero, que hemos llegado a la fe del Evangelio, hermano, es la vida, la clase de vida a la que la Biblia nos insta como creyentes, como hijos de Dios. La Biblia muestra consecuencias y advertencias sobre la mentira. Proverbios capítulo 19, versículo 9, dice el proverbista: el testigo falso no quedará sin castigo, y el que dice mentiras perecerá. La Biblia nos muestra consecuencias, hermano, graves contra la mentira. Este versículo nos advierte sobre el juicio y el castigo que le espera a los mentirosos. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, también Juan en su escrito, hermano, acerca de la mentira, dice lo siguiente: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y eso tiene que ver, hermano, mentirosos con la deshonestidad, con la infidelidad, con el engaño, con la falsedad, que ha llevado a dañar, a destruir. Amén. La Biblia nos muestra consecuencias y advertencias sobre la mentira. Y es de suma importancia, hermano, que nosotros nos aseguremos realmente, si nos hallamos en la fe. Y si no estamos en la fe, pues, hermano, es la oportunidad, o amigo, es la oportunidad, porque no pudiera decirle hermano a alguien que no ha llegado a la fe. Y si Dios está llamando a la puerta, a su corazón, pues es el momento de atender, porque ciertamente la vida de alguien que no es creyente es una vida de mentira ante Dios. Y la mentira será llevada a juicio. Pero si somos creyentes, hemos venido a la fe, hermano, debemos de romper con esos hábitos. Porque entonces Dios también nos llamará a cuenta, aunque no para condenarnos, pero sí nos llamará a cuenta. Y le anticipo, antes que quizá podamos morir y tener que ir a su presencia, aquí mismo en la tierra Dios tomará en cuenta todas esas acciones que como hijos de Dios tengamos. Y le garantizo, previo a eso, Dios estará hablándole a aquel creyente acerca de ese pecado para que se arrepienta. Es de esa manera como Dios puede instruir a un predicador, a un pastor, a alguien en una congregación a predicar temas como estos. Y le digo algo, hermano, este mensaje que estoy trayéndole esta noche puede ser la ocasión para muchos hijos que pueden estar viviendo hábitos como estos. Y es mejor que atendamos y recibamos con mansedumbre la palabra implantada que el Señor nos trae. Porque de lo contrario, le garantizo, hermano, que pasado el tiempo en que Dios viene hablándole al corazón de alguien que viene con hábitos de mentira, y pasa el tiempo y no atiende, entonces el Señor, como ama a sus hijos, el Señor traerá disciplina. Y qué bueno es que cuando el Señor habla a través de su palabra, a través de la disertación de la Escritura, hermano, nosotros podamos atender a eso. Amén. Y estemos a cuenta con Dios. Número 2, la murmuración. La murmuración. ¿Hay murmuración en la iglesia o no hay murmuración en la iglesia? La Biblia habla de la murmuración.
Hermano, y la palabra de Dios es el pan de los hijos. Es el pan con el cual nosotros debemos alimentar nuestra alma cada vez. La Escritura nos da testimonio de la salvación que Dios nos ha dado y la manera como ha traído esa salvación. Pero una vez entrados a esa salvación, la palabra se convierte en el pan del Hijo de Dios. Y usted y yo debemos de asumir el pan que la Escritura nos pone delante a cada uno de nosotros como hijos. Según la Biblia, se refiere a la murmuración al hecho de hablar de alguien a sus espaldas, a través del chisme y de la crítica. ¿Ve usted? ¿Qué es murmurar? Murmurar es hablar de alguna persona a las espaldas de esa persona, cuando no está. ¿Cuántas veces caemos en eso, hermano? ¿Sabe cuántas veces pecamos de esa manera? Y aun cuando sea verdad lo que esa persona haya hecho o haya dicho, creo que si se trata de un hermano es mejor no hablar a sus espaldas, es mejor hablarle a él directamente, en primera instancia. Y si él no atiende, pues seguir un conducto regular para llamar a cuentas. Pero ¿cuántas veces, hermanos, no nos hallamos hablando a espaldas de alguien? ¿Qué sería de nosotros sin la gracia y la misericordia de Dios? ¿Usted se imagina, hermano? A veces la iglesia está diciendo, no, mira que allí no pasa nada, Dios no se mueve. Y quizá pueda ser por cosas como estas, hermano. Reina más la vida en la carne de aquella congregación que la vida espiritual. O equivocadamente algunos ven una iglesia supuestamente muy avivada porque brinca, grita, salta y amén, aleluya, pero solamente es bulla. Y no es la presencia de Dios la que se está moviendo ahí, sino simplemente la emoción, la algarabía, el grito de aquel predicador o las falsas profecías que está dictando. Y hace que la gente grite de euforia y entonces dicen, allí hay avivamiento. El avivamiento, hermano, es algo que viene de arriba y sucede en el corazón de una persona, cambiándola, transformándola y mostrando en la vida de esa persona una vida espiritual. Hermano, yo conocí congregaciones donde supuestamente había avivamiento y cada servicio donde estaba el pastor que estaba supuestamente lleno del Espíritu Santo y la gente temblaba, la gente se paraban de cabeza, otros de rodillas, otros tirados en el suelo llorando, y hermano, cada vez que le ponían las manos caían temblando. Pero qué murmuradores, hermano. Los veía uno murmurando, hablando, hermano, del hermano, y hablando mal, viviendo una vida de mentira. No es consecuente que uno diga en una iglesia hay un mover del espíritu y la gente tiemble, caiga, llore, salte, grite, pero viva una vida de murmuración, una vida de mentira, hablando a las espaldas del hermano en la fe, del líder, del pastor, de aquel hermano que quizá no soporta. Creo que la iglesia de hoy, hermanos, se engaña. Y ruego a Dios que si Dios ha de ponernos a temblar y a llorar, que si hemos de llorar, perdón, y temblar, no sea por emoción, sino porque la gloria de Dios realmente llegue sobre nosotros, hermano. Sino para qué llorar y para qué hacer show.
¿Sabe cuánto le clamo a Dios, hermano, porque suceda eso en esta casa, por lo menos? Vendría un de repente, hermano, si Dios encuentra una iglesia que se propone en su corazón no mentir, no vivir una vida de mentira, no vivir apariencias con respecto a su hermano. Si su hermano le está cayendo mal o algo, hermano, no se permite la carga, sino que inmediatamente va, hermano, y habla y confronta su propio pecado o lo que sea, hermano, y le dice, hermano, usted me cae como mal, no sé qué pasa, no sé si es su conducta o qué pasa. Ojalá tuviéramos, hermano, la madurez de hablar de esa manera. Y es que yo no sé si me equivoco, hermano, pero es lo que la Biblia nos insta a hacer. Pero somos cobardes, hermano. Cobardes porque no somos capaces de afrontar y hablar. Ve, me caes mal por esto. Me estoy cargando con vos por esto porque no me gusta tu conducta. Y sabe que haya mansedumbre también en el hermano para poder recibir eso. Y lógicamente teniendo cuidado en hablar con ese hermano y decirle, mira, me está pasando esto contigo. Y yo no quiero sentir eso. Hermano, creo que si nosotros llegáramos a una madurez tal, nosotros no necesitaríamos de llorar, ni de brincar, ni de saltar, ni que nos dijeran muchas veces, grito de júbilo, porque si no, no lo hacemos. O diga amén, porque si no, no decimos amén. Hermano, sería el amén, el grito de júbilo, el llorar, sería algo natural, porque simplemente la gloria de Dios cae sobre la vida de cada uno y nos aviva profundamente en el corazón. Dios habita en medio de la santidad de su pueblo, hermano. Pero donde hay un pueblo que no se santifica, se guarda para Dios, hermano, Dios de alguna manera, por decirlo de esta manera, hermano, no se acerca lo suficiente. La murmuración no debe de ser hablar mal de alguien sin que esté presente y darle la oportunidad de dar razones o defenderse. No está bien. La murmuración es contar algo malo que dijo o hizo alguno que no está presente. Por eso le decía, sea malo o sea bueno, hermano, lo que haya hecho esa persona. No es bueno hablarlo con otros a las espaldas de esa persona, sin darle la oportunidad de que esa persona dé sus razones o se defienda. Un ejemplo, quizá habiendo visto a alguna persona de la iglesia, quizá en un estado de embriaguez, o habiéndolo oído hablar de alguna manera mal, y luego voy y le cuento a otro en su ausencia. Hermano, si yo me di cuenta de eso, si yo escuché, es mejor ir a la persona y no estar regando. Fíjate que vi al hermano fulano así y así. ¿Comprende? Y contamina a toda la congregación, hermano. Y eso lo que va a traer es división inclusive, porque si no hay gente madura y todos son inmaduros, cuando venga ese hermano, van a sentir, hermano, que no es bueno contra esa persona. Y ahí está el diablo trabajando, hermano. Y ahí le estamos dando lugar al diablo. Oremos a Dios. Póngase en pie, por favor, hermano.